Albert Carbonell Ibáñez es escritor y autor de ¿Hasta cuánto? Hasta siempre. Su obra nace de la necesidad de entender lo que duele, convirtiendo la experiencia personal en palabras que conectan con aquello que muchos sienten pero no saben expresar. A través de la poesía y la prosa breve, crea un espacio donde lo íntimo deja de ser individual para volverse compartido, y donde sentir no se esconde, se transforma. Su trabajo gira en torno a la emoción, el duelo y la reconstrucción personal. No busca explicar, sino acompañar, convertir lo íntimo en algo compartido. A través de la poesía y la prosa breve, crea espacios donde el lector puede reconocerse, entender lo que pasa y, en cierto modo, reconstruirse a través de la palabra. Bienvenido, Albert. Muchísimas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Espero que te diviertas y que podamos platicar un poco más sobre tu carrera, sobre quién eres, que nos platiques de dónde ha surgido el libro y demás, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Cuál fue el primer texto o sentimiento que te obligó a buscar el papel y el lápiz? Porque en el libro mencionas que la escritura fue tu refugio. Entonces, ¿cómo llegaste a él? Pues llegué en un momento que tenía que expresar lo que sentía de alguna manera, digamos, ¿no? Sobre todo escribía personalmente para mí, no era algo que me gustaba exponer ni que la gente supiera cómo lo estaba pasando. Fue una situación sentimental, normalmente. Es algo que es un proceso que tienes que pasar y hay gente que lo aborda de alguna forma, pues pintando, otros pues leyendo solamente, y yo pues siempre he tenido ese talento para escribir desde pequeñito. Ya te digo que mi primer poema le escribí a una profesora de mi cole, o sea que ¿Cuántos años digamos tenías? que tenía creo que unos 8 o 9 años, no tenía nada más. Y era algo que sí que es verdad que había dejado apartado, porque, bueno, al final te haces mayor, priorizas otras cosas, ¿no? Digamos. Claro. Pero siempre he escrito, sobre todo para mí en mi diario y todo eso. Y en base a lo que me ha ido pasando en la vida y todo eso, pues es como fue mi diario, fue un psicólogo. No me contestaba ni me decía nada, pero yo automáticamente después de unas semanas o incluso años, lo volví a leer y era como decir, hostia, el Albert de antes no es el mismo que ahora, ¿no? Claro. Digamos, y era para ayudarme a decir, hostia, pues he mejorado con esto o he empeorado con esto, y es una forma de ayudarme. Y sobre todo entenderlo, porque una cosa es escribirlo y luego llegar a entender lo que te pasa y lo que te pasó en ese momento, ¿no? Sí, claro, te da como Y una especie de perspectiva, ¿no? exacto, es como verlo en tercera persona, ¿no? Verlo Ujú. desde lejos. Y ahí puedes observar mucho más fácil los problemas que tienes, personales, el tema si eso te está ayudando o aportando algo en tu vida o te está restando, porque al final lo que tú quieras en tu vida es que todo sume, ¿no? Y que nada reste. Claro, por supuesto. Ahora, hay muchos autores que se forman leyendo clásicos o leyendo como algún autor en Sí. específico. ¿Qué autores o experiencias de la vida te marcaron o fueron tus verdaderos maestros antes de que publicaras este primer libro? Me gusta esta pregunta porque, o sea, a mí me gusta leer de todo, ¿vale? Pero sobre todo me ha marcado la filosofía, Kafka, Dostoyevsky, Bukowski, Nietzsche, te podría decir tantos que me han marcado, sobre todo sus libros son increíbles. Algunos te dejan mal, Sí. peor de los que, te dejan peor de los que dices que a veces pasa, ¿no? Cuando vas a ver una peli y acaba y dices, ¿qué he visto, no? Pues es lo mismo que leer al final, ¿no? Es ¿qué he leído? Y me ha dejado con un regusto a decir, hostia, me ha tocado, pero no sé qué sentimiento siento, ¿sabes? Si es odio, amor o respeto, ¿no? O todo Y sobre revuelto todo, ahí junto, que no exacto, sabes ni qué decir. es todo revuelto. Y leer ese tipo de gente, pues, que lo ha pasado mal, que lees luego sus biografías, lees sus historias, y algunos dices, qué loco estaba, ¿no? Ese hombre.
Incluso hay que han acabado en la cárcel y Sí. escribían desde ahí. Y te hace verlo de esa forma, de pensar de esa forma, ¿no? No tan, digamos, oscura, porque Kafka es un Ujú. tema duro de leer, eh, Complicado, sí. es complicado, pero es una forma de comparar, ¿no? Digamos, de decir, fueron mis maestros, o sea, mi primer libro me lo dio una persona que era La Metamorfosis, es bastante famoso y ¿Ese es, fue tu primer libro? ¿O si ese fue el primer libro que leíste? sí, fue mi primer libro que Wow, leí muy y sí, sí, potente. es potente, es potente, es potente. Luego tiro de clásicos también, tiro de El Quijote, que es muy típico en España, es una ida Yo de creo olla. que, yo creo que en cualquier país de lengua Sí, española, ¿sabes? De es un castellano y clásico. español, sí, sí es un Creo clásico, que sí. es el segundo más leído del mundo. Creo que el primero es la Biblia y el Algo segundo así, ¿no? Sí. es Don Quijote de la Mancha. Revisar el dato, pero creo, sí, es muy leído, sí. Creo, si no estoy mal equivocado, o están ahí a la par. Y la verdad es que, bueno, Don Quijote se inventó una novia, ¿no? Se inventó una novia porque decía que para ser valiente hay que creer en algo, ¿no? Y él Sí. creía mucho en el amor, en ese sentido, ¿no? Se inventó hasta una pareja. Y es un tema fascinante los libros, en ese Es sentido. sumamente interesante justamente esto que mencionas, porque creo que tu libro en particular y por lo que hemos platicado anteriormente, Sí, tu tema o el tema que abordas, el hilo conductor que aborda tu obra, tiene que ver con esto, con el amor. Y yo genuinamente considero que no hay un tema más universal que el amor. Todo el mundo habla de amor, de hecho hay, vaya, no nada más libros, sino canciones, todas las expresiones artísticas por lo menos tienen un giro en torno al amor, ¿no? Entonces, hay, exacto. hay, hay un título, hay una frase, bueno, más bien, el título de tu libro es súper potente porque tú preguntas ¿hasta cuándo? Y respondes con un hasta siempre. ¿En qué momento de tu vida, en qué momento de la construcción del libro, esta pregunta deja de ser una duda y entonces se convierte en el En motor para en el redactarlo, motor. para empezar a escribir? Pues mira, el título, si te soy franco, fue lo último que escribí, ¿vale? O sea, escribí todo el libro Ujú. y luego, eso pasa mucho en muchos escritores, el título es lo último que se pone, ¿no? Sí, claro. Y tenía varias opciones, muchas. Y un día me estaba duchando. A veces te pones Son música donde de llegan las fondo, mejores ideas, siempre. es duchándose, exacto. Y estabas luchando y claro, el hasta cuánto y hasta siempre es un título potente y hay mucha gente que dice, hostia, pero está mal escrito, ¿no? Porque eh, tendría que ser hasta cuándo, ¿no? Con D. Claro, pero yo no hablo de tiempo, yo Claro, hablo, por hablo de supuesto. cantidad, hablo de cantidad. Hablo de cantidad de amor, cantidad de pena, cantidad de tristeza. ¿Hasta cuánto podemos llegar a aguantar o hasta cuánto podemos llegar a sufrir por algo, ¿no? Sea por Ujú, amor. O sea, claro que hablo de amor, pero cada uno se lo toma de su forma, tema emocional, trabajo, amistades. Y es un libro muy universal también, igual que el amor, ¿no? Es, sí, se puede tratar de cualquier forma. Y yo hablo de cantidad, no hablo de tiempo, porque el tiempo es muy relativo, el tiempo no tiene fin. Tú puedes querer a alguien para siempre o no quererlo, ¿no? Y yo hablo de la cantidad de momentos y de cosas que pasan hoy en día que hasta qué momento llegas a aguantar, ¿no? Y cada vez aguantamos menos, eso sí es verdad. sí. No, y justo este punto que tocas precisamente del juego de palabras entre cuándo y cuánto, creo que es algo muy potente porque dentro del libro que me hiciste a favor de compartirme, que agradezco Sí, profundamente, sí. está maravilloso, me encantó, de verdad me encantó. Y creo que justamente haces esta reflexión de ¿qué?
¿qué tanto estamos dispuestos a dar de nosotros mismos? Y es una reflexión exacto. que no se hace normalmente, ¿no? O sea, que como que vas por la vida y tú crees que vas a amar de una misma manera todo el tiempo y de repente ves relaciones súper largas o situaciones que dices, pero ¿por qué sigue ahí? ¿No? Entonces, vaya, hay muchísimos factores que se involucran en esto, ¿no? Pero algo una duda que me surgió dentro de la lectura fue, Sí, ¿por qué crees que nos enseñan a ser fuertes antes de ser felices? Porque normalmente cuando aguantamos tanto tiempo en una situación de amor que duele, que a mi personal, no, o sea, en mi ya, perspectiva, ya, no es amor, no. Cuando empieza a no. doler ya deja de ser amor. Em, ¿por qué crees que nos enseñan esto? ¿Por qué crees que forma parte como de nuestra cultura del querer? Buena pregunta porque es difícil de contestar también, ¿eh? O sea, Mm, es una frase que entra en mi libro e incluso me surgió así y dije, hostia, es que me gusta cómo la he escrito, pero no sé contestarla a veces. Nos enseñaron a ser fuertes porque creo que ser débil o decir lo que sientes está mal visto. Hoy en día está muy mal visto. Eh, Hay mucha gente que me escribe por privado y me dice, es que escribes verdades, ¿no? Me dicen, es que escribes verdades. Y, y al final yo escribo lo que siento, ¿no? Cuesta mucho de decir, hostia, pues me duele esto, o esto no lo soportaría, o esto sí, o me gusta esto, o me gusta cómo me tratan aquí o allí. Y eso cuesta de decir. Nos conformamos con poco a veces, muchas veces nos conformamos con muy poco. Y a veces por no explorar, ¿no? Digamos, no mirar más allá y conformarse con lo que tienes, te estás perdiendo muchas cosas sí. afuera. A veces, no sé, a veces la gente pues prefiere vivir cómoda, vivir en una vida pues con su rutina marcada ya cada día y no quiere, ¿no? A veces es más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es así el dicho. Y la gente prefiere aguantar, ser fuerte que antes de ser feliz. Y es así, no sé cómo decirte o darte la respuesta concreta a eso, porque cada uno se lo puede tomar de una forma, pero sí que es verdad que nos aguantamos y aguantamos y aguantamos y eso hace que la bola sea mucho más grande, cada vez más grande, hasta llega un punto que explotas. Y probablemente explotas con la persona que menos culpa tiene a veces. Y es una cosa que es jodida en ese sentido y a veces cada vez veo más gente menos feliz consigo misma y con su vida. Y es triste, ¿eh? Es triste, igual que el amor, cada vez es más triste. Sí, es Eh, como si nos metieran o bueno, como si nos metiéramos también de repente a, a una dinámica en la que no necesariamente estamos de acuerdo, pero de alguna manera la tienes que vivir para ser parte, ¿no? De la sociedad. Y como dices, la o sociedad sea, está como viciada. sí, todos viven en un modo constante de decir, bueno, lo que me está pasando es completamente normal, ¿no? Y Ujú, lo normalizamos todo. Y a veces lo cotidiano puede ser que sea lo que más nos haga daño. sí. El hecho de hacer algo que seguramente que desde lejos o incluso tú antes, bueno, a veces hasta que no lo vives no lo sabes, ¿no? E incluso tú antes no lo tolerabas y ahora lo toleras. Y cuando dejas de lado eso y lo ves desde fuera o desde el pasado, es cuando dices, ¿en qué momento llegué a ese punto, ¿no? De llegar a hacer eso por alguien o por algo en Sí, sí, de ¿no? repente es hasta que se rompe todo y dices, pero ¿por Exacto, qué? ¿Cómo hasta que llegué no ahí? hasta que no se destruye todo, no te das cuenta, ¿eh? Es así. Totalmente, totalmente. Dentro de tu libro dices, no todo lo que termina es una pérdida, a veces es un regreso. ¿Hacia dónde regresaste
tras cerrar el libro, cuando lo terminaste, ¿sentiste que hubo una especie de regreso a ti? Sí, hubo, porque yo dejé, eso no te lo he contado, yo dejé de escribir en el momento en que, bueno, me enamoré, es completamente normal, me enamoré y escribía para esa persona, ¿no? Yo escribía antes para mí y luego dejé ese Albert solitario, ¿no? Digamos, y escribía para esa persona. A la que a la que esa persona me dejó, pues ya volví a mí, ¿no? Y ese es un poco el regreso, ¿no? El regreso del Albert que antes, pues, escribía, Ujú. y también es una parte de cuando alguien te deja o dejas de hacer algo porque lo ven mal o está mal visto, y cuando vuelves a recuperar ese control sobre ti y sobre tu vida, sobre todo, pues regresas a ser tú, ¿no? Porque al final somos únicos. No, no hay gente que vive en un bucle, ¿no? Digamos, y copia lo mismo que el otro, y copia lo mismo que el otro, y al final yo no soy una oveja, yo no soy parte del rebaño, ¿no? Digamos, y prefiero ser la oveja negra que ser uno más, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Entiendo perfecto. Cuando hay un quiebre en la vida, de repente sentimos que todo se acaba porque la construcción que habíamos llevado hasta ese momento, pues sí, sufre un cambio abrupto, ¿no? Y muy repentino. Y de repente Sí. volver a uno mismo suele ser como la Cuesta, ¿eh? mejor medicina. Sí, muchísimo. Cuesta Porque muchísimo. además te cuestionas, ¿no? O sea, entras como en esta dinámica de, bueno, ajá, ¿y quién soy? ¿Y ahora Ahí qué está, hago? ¿Y ahora ahí está. qué forma parte de esta identidad que ya no existe, ¿no? O sea, surgen una serie de preguntas interesantes al respecto. Al final pones tu vida en alguien, ¿no? Al final pones tu vida sentimental, tu rutina en alguien, y cuando eso ya no sigue, te preguntas qué color te gustaba, qué cosas hacías antes, que, bueno, no te reconoces al final, ¿no? Y Totalmente. eso se le llama también un poco dependencia emocional, ¿no? Que no estamos De, diciendo que sea lo correcto, ¿eh? De una vez aclaro. ya, no, o sea, es muy bonito depender, o sea, es muy bonito que alguien sea tu vida, pero de alguna forma intentar no darlo todo, ¿no? Por sentado y ni por hecho, porque la vida te puede pegar en cualquier momento una, una hostia y luego no te la esperas, y luego cuesta, salir de ese Mucho, pozo. sí, mucho, mucho, sí, sí. Ay, no recuerdo en dónde leí en este momento esa No te- frase, pero era como cuando muere una pareja, cuando termina una pareja, no nada más se termina la pareja, sino se termina una serie de lenguaje, Claro, de formas de comunicarse, de formas de amar, de quién eres, de quién era, de lo que construyen. Y eso es lo que es profundamente doloroso, ¿no? Tu obra nace de una experiencia íntima, pero de alguna manera busca y logra que el sí. lector se sienta identificado. ¿Qué mensaje le darías a las personas que hoy tienen ese miedo de irse porque siente que al irse va a fallar o que al irse ya no va a encontrar como este camino de vuelta a él mismo o a ella misma? Es, yo simplemente siempre digo que sé que es muy tópico, pero decir lo que se siente uno a veces ayuda mucho a luego a conocer a más gente, ¿no? Del mismo, digamos, que está en el mismo momento, ¿no? Hay gente que seguramente va a pasar, hay gente que vive en su mundo y todo eso, sobre todo que tengan claro que escriban, que se, que se expresen, que sientan, que de alguna forma, da igual que lo graben, que da igual, la forma que tú quieras, ¿no? Pero sobre todo decir lo que sientes. Y si algo duele es porque estás vivo, ¿eh? Al final es eso. Si algo te duele y si algo te daña o si algo te hace feliz, es porque estás vivo. Al final somos personas, y no somos máquinas, no somos gente que nos sienta. Y sobre todo que lo escriban y sobre todo que lo entiendan. Que todo lo que escriben, que lo entiendan y mejoren. Porque en todo momento se puede mejorar. Sí,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Albert. Te tengo un par de preguntas que son Sí, como flash, rapidísimo. vale. ¿Tu libro favorito? Hostia, pues te diría Noches Blancas. Muy bien. ¿Autor favorito? Ahora mismo hemos hablado de Kafka, pero también te diría o Kafka o Nietzsche. Vale. ¿Hay algún proyecto en el que estés trabajando ahorita? Pues ¿Dónde ahora vas a presentar tu libro? ¿Algo que nos quieras comentar? algo tengo pensado, o sea, gracias a ti también por hacerme la entrevista, Con pero gusto. estoy también buscando también promociones, tengo algún local que voy a hacer alguna presentación, aún no está por ver, pero estoy hablando y sobre todo me estoy moviendo, que eso es lo importante, que no estoy parado. Tengo muchas cosas, muchos proyectos, los iré, digamos, anunciando sobre todo, porque al final a la gente también le gusta eso. Ujú. Y, y de momento nada, estoy ya escribiendo el siguiente libro, eso sí. Excelente. ¿De qué trata el Entonces, siguiente libro? ¿También va a ser poemas? sí, o sea, quiero hacerlo más tipo novela, ¿vale? Quiero que tenga o sea, este libro es poesía, son, son textos pequeñitos, pero esta vez quiero hacer una historia, pero que tenga algo de sentido en cada una de las páginas, ¿no? Ujú. Y, y eso, proyectos, es que si te dijera la de proyectos que tengo en mi mente, no está. No, tengo alguna entrevista por la tele y algo hay, pero sobre todo que me estoy moviendo y eso es lo importante. Perfecto. ¿Dónde podemos comprar el libro? Pues ahora mismo, digamos, están en algunas librerías, ¿vale? De aquí de España, pero hay pocas porque se tienen que distribuir y cuesta un poco, pero lo pueden encontrar en la página de la editorial. Ahí perfectamente lo pueden comprar, que es Talón de Aquiles, y allí, desde ahí, pueden comprar, ponen el título de mi libro y seguro que sale en la primera página. O sea que ahí lo pueden comprar. Si lo fueran a querer editar, firmado y hacer una dedicatoria, pues solo me tienen que contactar por mis redes sociales, que es albertcarib10, bueno, Instagram, por ejemplo, o mi correo albertcarib10@gmail.com, y ahí desde ahí pueden contactarme perfectamente y yo encantado de que tengan el libro en mano y en físico. Excelente, me parece maravilloso. De todas maneras, les voy a dejar las redes sociales de Albert para que lo puedan Perfecto. contactar y te puedan escribir y te pidan su libro firmado y dedicado. Maravilloso. Perfecto. Hacen envíos internacionales, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, o sea, no habría problema en eso. Excelente, porque quiero mencionar que Albert está en Sevilla. No, perdón, cerca de Barcelona. Cerca Cerca de de Barcelona, Barcelona. Ya me exactamente, gustaría en estar en España. Sevilla, ya me gustaría. Bueno, pero también la zona de Barcelona es preciosa. Sí, Entonces, sí, también. España es muy España es bello, España es precioso. precioso, España es Sí, precioso. sí. Sí, sí lo Tengo es. pendiente ir a México, eso sí, tengo pendiente. Pero- Cuando gustes, aquí eres bienvenido. Excelente, Albert. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí, por platicar conmigo un ratito sobre tu proceso de creación, cómo llegaste a todas estas verdades que coincido con la gente. Sí, es correcto, las escribes y las escribes muy bien. Creo que Muchas haces gracias. un análisis pues profundo y muy íntimo y muy personal y muy necesario también, Sí, porque en algo coincido contigo es que vivimos en una época en la que todo tiene que ser inmediato y lo menos doloroso posible. Y entonces nos estamos olvidando de una parte importante de la vida por huir precisamente de esto que nos incomoda, ¿no? sí, sí, Entonces, es así. Al creo que hay que aprender a final, ver como hacia todos los lados y sí. sí, y al final es eso, que cada vez cuesta más decirlo que uno le duele, ¿no? Ujú. Y que porque alguien sienta más o sienta menos no sé, se culpa, a veces se culpa y todo, a sí mismo y le culpan a ellos Sí, por sí, serlo. sí, y es complicado y es doloroso y es, ¡oh! Sí, sí, Cuesta mucho de repente, cuesta, sí, cuesta. lo es, lo es. Muchísimas gracias, Albert, mil A, gracias. vos-
A ti, sobre todo, muchas gracias por la entrevista y que tengas muchos éxitos. Muchas gracias, igualmente. Muchas ventas y muchos libros y avísanos cuando tengas el siguiente libro para volver Seguro. a platicar al respecto. Espero que hagamos otra entrevista entonces Claro para que ello. sí, claro que sí. Gracias, Albert. Muchas gracias. Gracias.